Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 13. Estamos desde los versículos 10 al 15, ¿verdad? Pero hoy queremos de una manera en nuestro curso bíblico acentuar este versículo 11. Pero Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, como vi que el pueblo se me desbandaba, que tú no llegabas en el plazo fijado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, ahora los filisteos bajarán a atacarme en Gilgal y yo no he aplacado el rostro del Señor. Bueno, esta es entonces la frase completa, es la situación en que se encuentra aquí Saúl confrontándose con Samuel, porque Samuel con esta pregunta, ¿qué has hecho? Pregunta retórica importantísima. Porque ya sabemos la historia, ustedes pueden ir un poquitito más atrás, sabemos que Saúl se había autonominado, nombrado a sí mismo como sacerdote, como profeta. Bueno, esto nosotros decíamos en nuestra reflexión, hacemos un poco de paréntesis para entender lo que es la palabra de Dios y cómo la historia se repite, ¿verdad?, en la humanidad. Este es un gran pecado que nosotros hasta ahora cometemos. Estaba el año autonombrar, pastor, o ya por la iglesia, o retirar la diezmo mí, a veces. O sea, esos son los elementos, ¿verdad?, alrededor del cual comienzan a girar, autonombrarse. Y fíjense que estamos en el primer libro de Samuel, estamos en el Antiguo Testamento. Estos son libros que nos hablan verdaderamente de la construcción, de la formación, del crecimiento de la comunidad. La comunidad no puede crecer en una forma anárquica, dicen de vea. Añandego con la anarquismo. A significa ausencia. Arge significa inicio, sin principio. Daipujana iñakai, hamba eso vea. Derecha polandere posea. Sea de la manera que sea, derecha poyente, andere y ponayente, ande conquista y ya poye, ande ya posea. Upeago la anárquicos, entonces cada uno sin cabeza, sin un dirigente, sin alguien que organice, sin alguien que ponga bien entonces las reglas de juego dentro de la comunidad. O mejor dicho, las reglas de juego dentro de la comunidad están puestas por Dios según la Biblia. Pero entonces lo que ese tendotape oñemoyajina y que no permite, ¿verdad?, que exista un anarquismo, lo que está haciendo es
una organización y dar una respuesta a las necesidades históricas de ese pueblo, de ese grupo, de esa nación. Y este es el objetivo principal. ¿Por qué? Y porque Saúl se adjudica a sí mismo, autoadjudicarse nada más y nada menos que el profetismo y el aspecto sacerdotal. Él siendo monarca, ¿entienden? Entonces esto pues, es como acaparar todos los poderes. Pero sin embargo, eso es lo que después no tendrá perdón de parte de Dios. Pero vamos a continuar esta preguntita porque Samuel, cuando se da cuenta, el otro que sale ahí como para bendecirlo, como diciendo, yo hice la prueba, yo me puse aquí, y gustó original, se va a ofrecer el holocausto, allí esa cual que yo puedo de una o de otra manera también hacerlo, humanamente hablando, lo puedo hacer. Me puedo autoatribuir, a veces me dicen, estaba en la la iglesia, pero no es pues esa la voluntad de Dios, ¿entienden? O sea, ¿por qué? Y porque justamente el nombre luego ya secta o el nombre protestante ya te está diciendo luego de por sí que se está poniendo en contra de la comunidad. Sectario porque sale del grupo. Entonces hace que exista una anarquía total. Protestante, la misma cosa. Va el lado protestante, ¿contra qué elementos? ¿Cuáles son tus argumentos? Porque ¿saben qué? Todos, históricamente, cuando nace el protestantismo, no es que son elementos doctrinales esenciales, fundamentales desde la Biblia, sino que son prácticas simplemente humanas dentro de los errores que hay dentro de una comunidad, ¿entienden? Miren, y esto es interesantísimo, lo que los protestantes, sobre todo con Lutero, comenzó a criticar a ese grupo de institución humana que era justamente el buscar plata, indulgencia. La secta de los protestantes, ¿qué es lo que hace? Ojeca plata. Diezmo, ande ya pues no pea, todo tiene que ser ya automático, o si no anda ahí, no pea, se dan cuenta, queridos hermanos, qué absurdo que somos y qué contradictorio que somos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo
lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El Vaticano publicó una serie de modificaciones inéditas para que los laicos tengan más espacio en asuntos eclesiásticos. Hasta 70 de ellos participarán en la próxima Asamblea del Sínodo de Obispos, que será en octubre. No es un número pequeño. Según los organizadores del encuentro, este grupo constituirá más del 20% de los presentes. Además, la mitad de estos 70, por voluntad del Papa, serán mujeres. Hasta ahora, salvo alguna rara excepción, solo los obispos podían votar en estos encuentros. El Sínodo de Obispos es un órgano consultor creado por Pablo VI y, como dice su nombre, estaba formado exclusivamente por prelados. Se reúnen periódicamente a petición del Papa para tratar diversos asuntos. El resultado final de estas reuniones es un documento sin ningún tipo de valor normativo, pero que sirve para calibrar qué siente con respecto a un argumento un grupo cercano al pontífice. El Papa es libre de incorporar a su magisterio las peticiones o reflexiones realizadas por los participantes del sínodo. Puede tenerlas en cuenta o no si lo considera adecuado. Los organizadores de la próxima asamblea señalan que este cambio introducido por el Papa es importante, pero al mismo tiempo piden prudencia, porque este órgano, el sínodo, no se debe equiparar a un parlamento. De hecho, el cardenal maltés Mario Grech, secretario general de este organismo, dice que él es partidario de eliminar las votaciones que deciden qué introducir o no en el documento que se entrega al pontífice. El motivo que alega es que este organismo debe parecerse más a una reunión que sirva para rezar que para dictar normas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este primer libro de Samuel, capítulo 13, del 10 hasta el 15. ¿Qué has hecho? Es la pregunta, ¿verdad? Samuel le enfrenta directamente a Saúl. Tampoco Samuel como sacerdote, como profeta ya sabemos luego, anuncia y denuncia. Entonces se presenta y ya le dice directamente, ¿qué has hecho? Samuel sabía que Saúl había hecho algo malo. Y más aún porque no se oía, lleva en donde Ashbe, como diciendo, aquí estoy yo, soy el monarca. Entonces venía aquí y te quería bendecir. Probablemente podría oler el sacrificio, bueno, también eso. En cuanto que va llegando el Shao Timbó que está ofreciendo. O sea, estas son las cosas un poquitito así más plásticas para que nosotros podamos decir si Samuel sabía o no sabía. Ya una hora en Samuel. Pero Samuel no buscaba razones o excusas.
Aquí no es entonces que Samuel está buscando esas razones o esas excusas, porque no había razones ni excusas válidas. Absolutamente, absolutamente. Aquí dijimos hace rato que cuando Saúl se quiere apurar, quiere ya él mismo, entonces ya que no llega el sacerdote, el profeta, entonces yo mismo me adelanto, yo mismo hago, se está auto-adjudicando algo esencial y fundamental, ¿verdad? Que dentro de la comunidad era algo sagrado. El ministerio sacerdotal, el ministerio profético, ya sabemos que en la Biblia y en toda la organización bíblica es el number one. Es lo esencial a través del profeta, a través del sacerdocio, es que Dios entonces se está haciendo presente en su comunidad. Esto es importante entenderlo, porque si nosotros entendemos eso, entonces ahora entendemos qué es lo que está haciendo Saúl. Saúl no es sacerdote, Saúl no es profeta, Saúl es monarca. El monarca tiene que obedecer a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y el monarca entonces, antes que nada, para poder actuar, tiene que escuchar la voz de Dios a través de su profeta y a través de su sacerdote. ¿Se dan cuenta entonces que aquí el problema es un problema bastante amplio, bastante duro, bastante fuerte? Es una desobediencia a Dios sin obedecer la voz de Dios que se manifiesta y que le está hablando a través de los sacerdotes y los profetas. Entonces aquí no es cuestión de buscar razones o excusas, porque no había razones ni excusas válidas. De ello hay. Va eren de ella popea. Por una parte, no haya apurado porque imbama y que yo pepe ahora ñande ataca pata, banda y cuaimo va para allá pota. Ahí ponerse tranquilo, ellos con de pecho la güere, igual puede calcular, porque ñande yara en Oreco, es el que dirige la historia. Lo que vos tenés que saber es qué quiere Dios. Pero Dios entonces se va a manifestar, se te va a decir, pero no asumas por tu cuenta lo que no te corresponde. Y así todo lo que Samuel quería escuchar era confesión y arrepentimiento. Todo lo que quería escuchar era simplemente eso, ¿verdad? Era el confesar, ¿verdad? Sus pecados. Confesar quiere decir que vos aceptás. De cola de confesar no hemos uno a llevar. Quiere decir que de ereguapire calcular yesa cuare ñamindu ua llevan para la ya cuaco y pona miatera iba y mía aupeare muy veñan de yañe renonde ve arejo veñan de yara se y catuguri allá popona pero onda ya pues igual. Bueno, es interesante, ¿verdad? Todo lo que te va presentando. Y ahora viene la respuesta de Saúl. Porque Saúl enseguida, cuando le dice que Samuel, cuando le dice qué has hecho, Saúl le responde. Saúl le responde a Samuel. Como vi que el pueblo se me desbandaba, entonces que tú no llegabas en el plazo fijado, entonces ahora los filisteos bajarán a atacarme en Gilgal. Es decir, no tiene ya confianza, no piensa que el Señor le puede salvar, no piensa que el Señor le puede ayudar, entonces y este problema es lo que aquí se está acentuando y lo que se está entonces subrayando. Saúl entonces responde, ¿verdad? Le responde directamente a Samuel. La respuesta de Saúl es un clásico ejemplo de crear excusas y desconfiar de Dios. Crear excusas y desconfiar de Dios. Entonces es para que nosotros meditemos, porque solamente está creando excusas contra Dios de lo que te ha pedido. Y por otra parte también estamos creando desconfianza contra el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como todos los días, nos nutre con su palabra y nos ayuda a vivir este tiempo de Pascua. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20. En aquellos días Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su esplendor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Bueno, y así continúa esta historia tan interesante, queridos amigos. Primero le tenemos a Saulo, la heroína y la cambiajina lleva. Será después Pablo. Pero por esta situación anterior de su propia vida, ¿quién es Saulo? Alguien que persigue a la iglesia. Y en un momento a pesar de que él era un fanático fariseo, lo que él quería era poner orden dentro del judaísmo. No entendéis, ¿verdad?, de los cristianos, de Jesucristo, de la propuesta del Evangelio. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, queridos amigos, cómo Dios actúa. En el camino de la misma persecución, en el camino de nuestra vida es donde Dios va actuando. ¿Verdad? Después de tener todas las órdenes para traer y encarcelarlos a estos cristianos, es la fuerza, la presencia, la luz, la iluminación que llega a su vida y a su corazón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién? Yo te persigo. Y ahí entonces es donde el Señor le dice: cuando le persigues a uno de estos hermanos, a mí me estás persiguiendo, Saulo. Quedó ciego, pero después entonces, queridos hermanos, se hace todo un proceso para poder entender que el Señor, aún en los momentos en que nosotros nos ponemos en contra de Él, el Señor sigue trabajando, el Señor nos sigue llamando. Entero de teo, miña ñamo buriba de pepe ñan de yara ñaña punuco anga vive yepa ñaña mindu umia ya esa mimba eva peñan de yara las hice añan de ina apeisa ñamo ñe punu hanwaisha peteite koe puahu. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Ríos Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. Ese
sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A través de tu celular, tablet o PC, podrás acceder al simulador de la máquina de votación ingresando a www.tsje.govcorta.py. En el icono simulador, dale un clic. La máquina de votación estará en pantalla. Presiona Comenzar. El día de las elecciones, deberás presentar tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Coloca el boletín en la ranura como lo indica la flecha. Elegí el tipo de elección de tu distrito. Vota por el candidato a intendente de tu preferencia. Posteriormente, elegirás la lista de participantes a la Junta Municipal. Elegí el candidato de tu preferencia. Al llegar a este paso tendrás la opción de modificar o confirmar. Se imprime tu voto. Impreso el boletín de voto, verifica que el registro electrónico de tu voto coincida con la versión impresa, acercando el boletín al lector verificador. Dobla el boletín de manera a asegurar el secreto de tu voto y entrega al presidente de mesa para que lo firme. Te entintarán el dedo y el presidente de mesa te devolverá el boletín para depositarlo en la urna plástica. El fortalecimiento de la democracia está en nuestras manos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este primer libro de Samuel, capítulo 13 en adelante, ¿verdad? Nosotros miramos los versículos 10 y vamos hasta el 15. Se nos presenta a un Samuel llegando, se da cuenta, ¿qué has hecho? Esta es la pregunta, ¿qué has hecho? Y viene la respuesta, ¿verdad? O sea, Samuel tampoco, al preguntar esto, ¿qué has hecho? No es que
le dice simplemente como una cuestión retórica, sino que también espera un poco la respuesta. Va el área lleva Saúl, y Saúl responde: como vi que el pueblo se me estaba desbandando, que tú no llegabas en el plazo fijado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, ahora los filisteos bajarán a atacarme en Gilgal. Bueno, la respuesta de Saúl, lo que nosotros encontramos aquí, es un clásico ejemplo de crear excusas y de desconfiar de Dios. Excusas y desconfiar de Dios. Esto es lo clásico, lo clásico. Cualquier cosa enseguida ya es cámara de excusa. Va a ir a la ya poina, va a ir a la de mondo, allá puedan guapear. Hanaña pena cena, ya en lucena, ya es ya sé, pe oye e añande, como Dios nos está hablando. Como también incluso nosotros, ¿verdad? A través de nuestra organización tenemos que ser capaces. Nosotros le llamamos nuestros superiores, le llamamos nuestros tendotá, ¿verdad? Le llamamos nuestras autoridades. Ubia con la oña jinape, lleva comunidad ari, con la tendotá, pero para mostrarnos. A mí me gusta mucho más la palabra tendotá, o sea, guías, los que se ponen delante, es decir, acuerdo chiñuelo, ya va a ver chiñuelo veo acá ver muy la de troparera a la chiñuelo, el chiñuelo es ese animal manso y sobre todo que ya sabe el camino. No andamos aine, do disparamos aine. Interesante porque los animales parece que es como que están instruyendo y están mirando. A la chiñuelo de joa esa cazuela a ellos, a gente lo está que mega. Y a pesar de todo, se llevan a la concepción de la tropa, las tropas llevan. De vez en cuando alguno o sea el grupo lleva. Sobre todo cuando eran tropas, esas tropas grandes, ¿verdad? Esas 50, 60 animales, llevo guatajo. Entonces, por ahí hay uno que es siempre y mantener la oncecea, ¿viste? Oncecea del grupo. Eso es lo que nosotros después, si queremos comparar, podemos decir toda esta cuestión de los protestantes, esta cuestión de las sectas. Un mío ñe de banda, ¿entendiste? Ñe de banda, ojo de. Y entonces, claro, aquí la respuesta es ese clásico ejemplo de crear excusas y de desconfiar de Dios. En el fondo, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Sobre todo cuando uno se separa, cuando uno se hace secta, cuando uno se hace protestante. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? A ver, ponen de este libro de Samuel. Por uno, está creando excusas. Y cierto, vos comenzás a mirar un poquitito. Y todos son excusas. No porque pea fulana anda, pesa no porque pea ñembo, pesa no porque pea pepa, y pea no porque pea entero de tea, no porque pepe y la imagen, no porque, o sea, excusas justamente por una falta, ¿verdad?, de una profundización. Cuando nosotros no profundizamos las cosas, enseguida comenzamos a buscar nuestras excusas y comenzamos a buscar nuestras razones. Buscamos las razones. Y entonces, como llega a un fanatismo, porque claro, es un fanatismo sin argumentos. Ante la argumentan, cuando hay argumentos, entonces muy la de argumento, baretebe, de Argel, no, vamos a llevar por la crítica. El que tiene los argumentos y te demuestra, mira, esta es la forma, es lo que hicieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos lo que hicieron era dar ese testimonio, ¿verdad? No era un fanatismo, al contrario. Ellos lo que evitaban o procuraban evitar era el fanatismo, o sea, la polarización. Lo que nosotros tenemos que hacer es esa pregunta continua, como ahora mismo también nos está diciendo el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Es una respuesta de Saúl entonces. Y por otra parte, cuando solamente creamos excusas, también por otra parte estamos desconfiando de Dios. ¿Cómo esa cuestión los protestantes y la secta están desconfiando de Dios? ¿Cómo? Y justamente, si en una comunidad Dios se manifiesta, ¿a través de quién? A través de una institución de los que están al frente. Entonces quiere decir
que si nosotros nos confiamos en esas personas, quiere decir que estamos desconfiando de Dios. Si Dios es el que nos habla, ¿verdad?, a través del pueblo elegido, a través de las personas que nos van dando. Pero para eso se necesita, ¿verdad?, un estudio, una formación, un acompañamiento. Claro que después hay también muchos elementos que tenemos que acompañar también a los que tienen que ser acompañantes. Y creen que mis aguayas las cosas. Pero por lo menos en el aspecto bíblico, en el aspecto teológico, esta es la realidad que se nos presenta. Volvemos enseguida, queridos amigos, con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A medianoche, en medio de la penumbra de la luna menguante, empezó a perfilarse una magra figura que, con un cuerpo a cuestas, avanzaba hacia el convento de los dominicos y de pronto una voz estentórea dijo: «Hermano portero, ábrale a Jesucristo». Mientras el eco retumbaba en toda la aldea de Dinán, las puertas del monasterio se entreabrieron y asomó un monje que al reconocerlo lo dejó entrar. Una vez en el interior, el padre Luis María Griñón de Montfort, que aún jadeaba encorvado bajo el peso del individuo que reposaba inconsciente sobre sus espaldas, le pidió al fraile que le ayudara a llevarlo a su celda, en la que con mucho cuidado lo depositaron en su propia cama. A continuación, el padre comenzó a limpiar las llagas de ese leproso que había recogido de la calle y mientras lo curaba, rezaba el rosario. Al otro día el enfermo salió sano y con la piel tan tersa como la de un bebé. Pero eso no era extraño en la vida del padre Luis María Griñón de Montfort, nacido en Montfort, Francia, el 31 de marzo de 1673, porque desde muy niño se entregó a la Virgen, ante la que pasaba días enteros orando, lo cual desencadenó la ira de su padre, un abogado de temperamento volátil que pretendía encaminarlo hacia su profesión. Pero el pequeño se salió con la suya y con la bendición de sus padres, un caballo, 10 escudos e indumentaria nueva, emprendió su viaje a París para ingresar al seminario de San Sulpicio. Resulta que en el camino regaló el caballo, el dinero y canjeó su ropa nueva con un mendigo. Descalzo, harapiento y pidiendo limosna, caminó los 300 kilómetros restantes. Por su deplorable aspecto, pues, no querían recibirlo en el seminario, pero logró convencer al rector y se convirtió en el más aventajado y piadoso de todos los alumnos. Invariablemente, al término de las clases, se recogía en la capilla para orar ante la imagen de la Virgen María, hasta muy entrada la noche. Pues con 27 años, el 5 de junio de 1700, Luis María Griñón de Montfort se ordenó sacerdote y a pesar de que su más ferviente deseo era ser misionero, fue enviado como capellán al Hospital de los Pobres de Poitiers. Y aunque dejó una huella profunda entre los enfermos y los marginados, por su abnegación y su entrega incondicional, algunos curas envidiosos lo hicieron echar, pero antes de salir fundó con María Luisa Trichet, una muchacha de alta alcurnia y su primera superiora, la Congregación de las Hijas de la Sabiduría, y se marchó a pie limpio a Roma, en donde el Papa Clemente XI, en 1706, le confirió el título de misionero apostólico y lo envió de regreso a Francia, país que a la sazón pasaba por una aguda crisis religiosa. Entonces San Luis María Griñón de Montfort se dedicó a recorrer el país y por donde pasaba dejaba una enorme cauda de devotos de la Virgen María y del Santo Rosario y una luminosa estela de milagros, pues por ejemplo, las despensas de las casas en donde le daban de comer a su séquito de pobres que siempre iban tras él, amanecían llenas al otro día. Mientras tanto,
impelido por el incontenible amor a la Virgen, iba escribiendo el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que hoy es un texto fundamental de la devoción mariana, y fundó además la Compañía de María, conocida también como la Legión de María. Después de realizar más de 200 misiones evangelizadoras, a cuyo término siempre sembraba cruces invariablemente en caminos y plazas, empezó a menguar su salud y el 28 de abril de 1716, San Luis María Griñón de Montfort murió a los 43 años. Fue canonizado el 20 de julio de 1947 por el Papa Pío XII. Por eso, hoy, 28 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Luis María Griñón de Montfort que nos enseñe a amar a la Santísima Virgen como Él la amó. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, rompe en pedazos mi
silencio te abro mi corazón. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, la ruptura de Samuel con Saúl. Nuestra pregunta principal es esta: ¿qué has hecho?, le dice Samuel. Samuel le dijo eso a Saúl: ¿qué has hecho? Es una pregunta, fíjense, que se vuelve a repetir desde el Génesis. Si ustedes miran bien el Génesis, en el capítulo 3, en ese encuentro personal de Dios con el hombre después de haber pecado, nosotros vemos que la pregunta es la misma. Al oír la voz del Señor, dice Génesis capítulo 3, del 8 en adelante, que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron en él, entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Después también, más adelante, ¿verdad?, ante estas preguntas retóricas, el capítulo 4 también tiene, ¿se acuerdan? Caín y Abel. Una vez que Caín y Abel le dice a su hermano: vamos afuera. Cuando están afuera en el campo, se abalanzó y lo mató, así. Y después viene la pregunta de Dios. Siempre son preguntas retóricas interesantísimas. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Se acuerdan? Ese es un desinterés total, ¿verdad?, de tu hermano, un desinterés total de tu comunidad. Entonces le está diciendo a Abel, o mejor dicho a Caín, que mató a su hermano Abel: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Bueno, qué lindo que es mirar un poco, entender. Es decir, que cuando le está diciendo ¿qué has hecho?, es la misma pregunta que le hace Dios a Caín. Es la misma pregunta entonces que nosotros hoy nos hacemos y que tenemos que responder ante el Señor. Va el Areyeboa. Va el Areyaporeina en tu vida. ¿Qué haces de tu propia vida? ¿Qué haces de tu propia existencia? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Qué es lo que querés? Eso sí que nos ayuda, ¿verdad?, sobre todo a mirar y a entender este camino que nos propone la palabra de Dios. Aquí entonces, cuando estamos diciendo ¿qué has hecho?, viene la respuesta. Saúl responde. La respuesta es un clásico ñembo, porque desconfía de Dios. Saúl empeora su pecado con excusas. Excusas. Cuanto más excusas tenemos, quiere decir que nosotros estamos empeorando más y más la situación. Y después continúa: vi que el pueblo se me desbandaba. Tuve que hacer algo para impresionar al pueblo y recuperar su apoyo. Diga, tú y la opacia ella lleva. Pero si Saúl hubiera obedecido y hubiera confiado en Dios, Dios lo hubiera llevado a la victoria contra los filisteos, con o sin el pueblo. O sea, la confianza, eso es lo que te quiere enseñar también el libro histórico, o todos los libros históricos. Confianza. Incluso, ya hemos dicho, en una de las características teológicas de los libros históricos
es que aquí es Dios el que dirige la historia. Dios lo llevó en el sentido de que esta es la voluntad de Dios, hacia aquí tenemos que caminar. Y te va presentando entonces el modelo, el paradigma, cómo tiene que ser. El paradigma de tu meta y de tu fin. Te hablan de modelos o pepere en Guajana. El paradigma de tu compromiso. Sí, yo me comprometo, sí, yo quiero, sí, yo me organizo porque tengo que ir hacia ese fin que yo me estoy proponiendo. Y luego el paradigma del camino. Pea, pepe, yapota, pecha, shaya, poja, hueisa, ¿verdad? Entonces estos paradigmas nos ayudan muchísimo. Si Saúl hubiera obedecido, hubiera confiado en el Señor, no hubiera llegado la victoria contra los filisteos, con o sin el pueblo. Con o sin el pueblo. Dios le hubiese dado, no hay ningún problema. Pero tenemos que discernir y tenemos que saber. Quizás muchos israelitas hayan admirado a Saúl por haber ofrecido el sacrificio, ¿verdad? Muchos israelitas. Miren, ese es un hombre de acción. Se encarga de que las cosas sucedan. Estamos aplaudiendo a Saúl. De todos modos, nunca entendí por qué los sacerdotes eran tan especiales. Saúl podría tener una respuesta positiva en los datos de las encuestas, pero si Dios no está con él, todo se derrumbaría. Debería haberse preocupado más por agradar a Dios que al hombre, ¿verdad? Él se hubiese preocupado. Es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Hechos de los apóstoles, después cuando se encuentran y son condenados prácticamente, él, sin embargo, ahí los apóstoles, bueno, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es más importante? ¿Agradarle a ustedes, a los hombres, o agradarle verdaderamente a Dios? Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que se sientan siempre animados, fortalecidos con la gracia de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.